Hola, queridos estudiantes del doctorado en educación. Hoy vamos a revisar el material complementario de la primera semana para que ustedes tengan un poquito más de claridad sobre lo que seguramente ya estuvieron revisando con respecto a la primera unidad. Bien, vamos a revisar algunas cuestiones muy particulares con relación a la investigación educativa. Es importante considerar simplemente que dentro de la investigación educativa vamos a tener dos grandes vertientes donde podemos hacer investigación. Por un lado, una perspectiva cuantitativa, donde como su nombre lo dice, vamos a cuantificar el objetivo, vamos a cuantificar el fenómeno que vamos a estar indagando, investigando. Y por otro lado, vamos a tener una perspectiva cualitativa donde lo que nos va a interesar es mucho más las cualidades del fenómeno que estamos investigando, que estamos conociendo en este sentido. Lo que vamos a hacer en lo largo de esta materia va a estar más desde la perspectiva cualitativa. Bien, hay varios enfoques de los que podemos hablar y los que podemos tener como mucha claridad con respecto a la investigación en educación. Y bueno, simplemente hay que tomar en cuenta que toda la investigación, aunque sea un enfoque cualitativo, sobre todo porque muchas veces denigramos como tal este enfoque cualitativo, pensamos que es menos objetivo, menos científico y menos todo, cuando la realidad es que no, es bastante claro, bastante objetivo, nos permite llegar incluso a una profundidad mayor de lo que nos permitiría un enfoque cuantitativo. Es importante considerar que, como todo enfoque científico, vamos a necesitar una comprobación, vamos a necesitar evidencias para poder hacer entonces la generación de teorías que nos permiten llegar a esta verdad, que es la que nos lleva a cabo, la que nos permite conocer un poquito de lo que estamos indagando. Y de igual manera, cuando nos enfocamos particularmente en la investigación educativa, lo que vamos a hacer básicamente es tener estas herramientas para poder hacer propuestas con respecto a estrategias, herramientas, técnicas que permitan tener una mejor práctica educativa y por supuesto que este proceso sea mucho más rico y mucho más encaminado a los objetivos que se plantean a nivel institucional. Por otro lado, vamos a tener dentro de esta primera semana algunos enfoques que necesitamos considerar, necesitamos tomar en cuenta. La ciencia va a estar basada en un enfoque positivista, esto creo que ya lo han revisado en algunos otros momentos de su trayectoria académica, y bueno, simplemente tomar como algunas características importantes. Dentro de los principales exponentes del enfoque positivista está Augusto Comte, que bueno, no es el único, pero es como el más trascendente, el que siempre tomamos en consideración. Tenemos también a Simon, tenemos a Bacon, que tienen otras perspectivas muy a la par de lo que enunciaba Augusto Comte. Una de las premisas importantes con relación a este enfoque positivista tiene que ver con que la experiencia tiene que ser verificada y tiene que ser comprobada utilizando un método científico. Esto es muy importante, sobre todo porque si nada más queremos hacer ciencia, pero no tenemos un método, no tenemos una claridad, no tenemos instrumentos que nos permitan medir este fenómeno, por supuesto que no vamos a tener encontrar esta verdad, encontrar este conocimiento desde una perspectiva clara, desde una perspectiva importante. El conocimiento previo a la experiencia va a ser rechazado durante este enfoque positivista. Y bueno, también es importante que el positivismo, mencionar que el positivismo tiene técnicas e instrumentos que están basados en este método científico, no son instrumentos que me acabo de inventar de este momento. Es decir, voy a hacer una encuesta y ahorita me la armo y ya con eso mido el fenómeno que me interesa. No, tiene que tener toda una base, sobre todo para que realmente sea considerado científico, si no, entonces podríamos considerar que es cualquier cosa menos científico. Otra cuestión importante con relación a esto es que lo que pretende el positivismo es que con base en esta claridad de la ciencia podemos entonces, perdón, generar leyes y podemos generar teorías. O sea, les recuerdo que una teoría es una óptica particular que va a tener un autor, un investigador con respecto a un fenómeno en específico. Pero una ley es un hecho que ya está comprobado y que no se va a cambiar. Dentro de la perspectiva social, va a ser muy complicado que podamos tener leyes como tal, sobre todo porque pues el ser humano es bastante cambiante, que es lo que nos va a ocupar dentro de esta parte de las humanidades. Entonces va a ser complicado que yo pueda generar
leyes, sino más bien puedo generar más teorías con respecto a ello. Desde esta perspectiva educativa, que es la que nos interesa en particular en esta materia, vamos a considerar que vamos a tener un marco teórico bastante sustentado y bastante clarificado con respecto a lo que podemos indagar con respecto a este fenómeno educativo, que es el que nos interesa, y por eso, bueno, vamos a tener una riqueza tremenda con respecto a lo que queramos explicar, lo que queramos indagar. Otro enfoque que podemos considerar y que es importante con relación a los primeros que vamos a estar revisando están relacionados con un enfoque interpretativo. Dentro de este enfoque interpretativo también se considera o se puede como visualizar como un paradigma cualitativo, fenomenológico, naturalista, humanista, interpretativo. Se le puede dar como muchos nombres. Este paradigma, este enfoque como tal, se propone en el siglo XIX, bueno, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, en donde, bueno, pues se tiene también esta comprensión de la realidad. ¿Cómo lo voy a interpretar? ¿Cómo la voy a tener? Recuerden que estamos basados en esta parte del positivismo donde todo tiene que ser medible, todo tiene que ser cuantificable, pero no todo lo medible y cuantificable me va a dar como claridad de ese fenómeno que yo quiero indagar. Quiero ir más allá, más a profundidad de lo que yo estoy investigando, de lo que yo estoy conociendo. Entonces, este enfoque, esta escuela, da como mucha claridad con relación a esto y bueno, pues hay muchos exponentes como lo pueden notar aquí en esta diapositiva. Husserl es uno de los más conocidos, quizá porque además es el fundador. Y bueno, pues también dentro de este enfoque, una de las cuestiones importantes es que permite entender este factor de subjetividad. El hecho de que un fenómeno sea subjetivo no quiere decir que no podamos tener más conocimiento acerca de este o que lo que conocemos no sea válido. Sale la parte subjetiva, tiene que ver con una interpretación que nosotros vamos a hacer acerca de este fenómeno, pero que nos va a dar un poquito más de amplitud de lo que un enfoque cuantitativo, por ejemplo, nos podría decir. El enfoque cuantitativo nos va a medir de la A a la B y solamente vamos a tener este rasgo. Dentro de un enfoque cualitativo, vamos a tener de la A a la B, pero vamos a irnos a profundidad. Es conocer un poquito más que hay atrás de este fenómeno que nos está interesando, en este caso, de la parte relacionada con el fenómeno educativo. Y bueno, podemos tener varias técnicas dentro de este enfoque interpretativo para poder como conocer o acercarnos a este fenómeno, donde vamos a tener una observación participativa, es decir, el observador no se va a quedar solamente observo, sino voy a participar dentro del fenómeno para conocerlo mucho más en profundidad. Puedo también tener el enfoque de las historias de vida, saber qué está pasando con respecto a estos conocimientos, estos temas que me interesan. Entrevistas a profundidad, no entrevistas donde tengo solamente una estructura de cierto número de preguntas y si me contesta sí o no, no pasa nada, está perfecto, sino más bien quiero indagar más y más y más acerca de este fenómeno. Los diarios que también se utilizan mucho en un enfoque más de campo, es algo que también se puede utilizar. Obviamente los cuadernos de campo y los estudios de caso también son algunos otros instrumentos que se pueden emplear dentro de este un enfoque interpretativo. Y el último enfoque que vamos a revisar en este video es el enfoque sociocrítico. Dentro de este enfoque también surge en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, este es un enfoque que viene como a hacer una contraposición o a mediar, por decirlo de alguna manera, entre lo que era el paradigma positivista y el paradigma interpretativo. En este caso, bueno, pues obviamente nos vamos a enfocar mucho más a las ciencias sociales que son más subjetivas, porque obviamente estamos trabajando con personas, a diferencia, por ejemplo, de otro tipo de materias duras, la física, las matemáticas, que trabajan con fenómenos naturales, con otro tipo de cuestiones que no tienen tanta modificabilidad en el tiempo, a diferencia del ser humano, que sí va a tener modificabilidad. Entonces, obviamente, el enfoque de las ciencias sociales tiene que ser muy, muy particular. Algunos representantes que son importantes dentro de este enfoque, bueno, pues hay muchos desconocidos, pero quizá Freire es un autor reconocido dentro del ámbito educativo por todo este tipo de cuestiones que brindó como al conocimiento dentro de la parte educativa.
Dentro de este enfoque sociocrítico, el investigador va a tener una constante reflexión, acción, reflexión con respecto a lo que está sucediendo. No solamente queremos conocer el fenómeno, sino queremos también un poquito impactar, hacer una transformación social. ¿Qué podemos hacer para ir más allá de? ¿Sale? No nos vamos a quedar solamente como de, ok, ya conocí de la A a la B, ya lo fui a profundidad, que era el interpretativo, sino qué puedo hacer quizá para modificar este fenómeno que estoy indagando, que estoy conociendo. Eh, Dentro de este enfoque tratamos de conciliar como las cosas separadas del positivismo, del interpretativo, y tratar de hacer como un enfoque más emancipador. Es decir, que le dé el compromiso al individuo, tanto al investigador como a los que están siendo investigados, los participantes, de poder tener esta transformación sobre su entorno, sobre cómo actúan, cómo se desarrollan, qué es lo que hacen para poder tener una perspectiva un poco diferente y no solamente ver como de, yo soy participante y yo me quedo y tú investigame, ¿no? No, sino qué puedo hacer yo también para modificar esta realidad que tú estás, o tú como investigador estás indagando. Es un enfoque muy rico, muy complejo, pero es bastante importante sobre todo porque nos permite tener un poquito más de claridad con relación a lo que podemos hacer desde un enfoque cualitativo. Entonces, espero que haya sido de mayor claridad este video. Y bueno, pues obviamente pues el documento y la información la tienen en extenso para que lo puedan revisar con más particularidad. Y bueno, pues estamos compartiendo este espacio y espero que les haya sido de utilidad este video. Saludos.